Enviamos un saludo a cada una de las personas que están siguiendo esta palabra de Dios en diferentes lugares del mundo. Saludamos allí a los hermanos que nos escuchan en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, en África, y también a nuestra hermana que se encuentra allí en Londres. Les enviamos un gran saludo. Hoy vamos a continuar con la enseñanza de la palabra de Dios. También saludamos a los hermanos en República Dominicana. Hemos estado estudiando en el día de ayer el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, que empieza con una serie de señales. La primera señal es la señal de la mujer vestida de sol, que se refiere a la nación de Israel. La segunda señal es la señal de un dragón escarlata, que se refiere a Satanás. El Señor lo reprenda, que tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos. La tercera señal es la señal del Hijo varón, que fue arrebatado para Dios y para su reino. Se refiere al Señor Jesucristo, que reinará con su iglesia durante 1000 años en el milenio y por la eternidad. Luego vimos una cuarta señal, y era una batalla en el cielo donde luchaban el arcángel Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Ayer explicamos que el arcángel Miguel ha sido comisionado por Dios para defender a la nación de Israel. Siempre que hay conflicto, Miguel está presente con relación a Israel. En la guerra árabe-israelí, en el año, hace algunos años, hubo un momento cuando los árabes eran como un océano que iba a vencer al pueblo de Dios, y ellos clamaron a Dios. Dice que en un momento dado ya ellos se veían derrotados y clamaron a Dios, y no es cosa que ellos se inventaron. Los enemigos empezaron a ver aviones como centelleantes, hermano, relampagueantes, que sobrevolaban. Hermano, se confundieron, fueron vencidos. Y cuando le preguntaron al pueblo de Israel cómo habían ganado esa batalla, ellos reconocieron y dijeron: porque Dios todavía, a pesar de nuestras rebeliones, pelea por nosotros. Así que Dios le hizo una promesa a Abraham, y el Señor le dijo a Abraham que él bendeciría a los que le bendijeran y maldeciría a los que le maldijeran, y los enemigos de ese pueblo serían los enemigos de Dios. Y eso Dios lo cumplirá, porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Ahora, en el segundo cielo, recuerda que tenemos el primer cielo de las nubes, tenemos el segundo cielo donde Satanás ha establecido su cuartel general junto a sus demonios, y tenemos el tercer cielo donde van las almas de aquellos que le sirven a Dios y le honran, como cuando Lázaro murió. Yo siempre me he meditado por qué dice la Biblia que cuando murió Lázaro fue llevado por ángeles. Claro, me imagino que cuando uno va subiendo, aquellos demonios como que van a tratar de impedir que uno pase de ahí. Por eso uno, cuando muere un hijo de Dios, es escoltado por ángeles para que pueda atravesar esa zona oscura y entrar a la presencia y a la majestad de Dios. Amén. Así que en este capítulo 12 pueden tomar asiento. Continuamos con la enseñanza. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Ayer llegamos en aquella batalla que se libró en el cielo, donde peleaban el dragón y sus ángeles, y peleaba Miguel y sus ángeles. Pero ayer dijimos que no prevaleció el dragón, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Ya ayer dije que el diablo va de derrota en derrota. Amén. El Señor lo echó de arriba del cielo, del tercer cielo donde mora Dios. Él estableció su cuartel general en el segundo cielo. De ahí Miguel, por el poder de Dios, lo va a arrojar a la tierra, pero no se va a quedar ahí. Antes del milenio, el Señor lo va a enviar a un ángel fuerte y lo va a arrojar al abismo, pero no se va a quedar ahí. Al final de los tiempos, él, el anticristo y el falso profeta, van a ser arrojados a un lago de fuego. ¿Cuántos podemos darle a Dios la gloria? Amén. Ahora la iglesia va de gloria en gloria, de poder en poder, amén, y de bendición en bendición. Entonces aquí en este capítulo 12, en el versículo 9, cuando el dragón es arrojado del
de allí, del segundo cielo, y los ángeles caídos, hay un gozo, hay un regocijo enorme en los cielos. Y miren lo que dice el versículo 9. Léalo conmigo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Ya se anuncia la consumación y la extensión de la obra que Cristo hizo cuando dice Colosenses que Él venció a los principados y a las potestades y triunfó sobre ellos. Pero aquí empieza de manera más real a hacerse una, valga la redundancia, una realidad. Ya empieza eso a plasmarse, porque entramos ya en la última fase para tomar camino a la eternidad. La autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Oiga bien, la palabra diablo significa el que arroja calumnias. Una de las funciones de Satanás es acusarnos y atacarnos de día y de noche. Yo siempre le digo a la gente: tengan mucho cuidado cuando alguien diga es que usted tiene que abrir los ojos, porque el primero que vino con esa frase fue Satanás. Cuando se la dijo a Eva, se lo dijo a Eva: serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal. Y usted ya sabe todo lo que le sobrevino a la humanidad. Quien nos abre los ojos es el Espíritu Santo. Amén. Y nos abre los ojos a la verdad, nos abre los ojos a la luz, no a la mentira. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? Entonces se gozaron en el cielo, porque el acusador de los hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche, el diablo hace su labor día y noche. Ojalá y nosotros fuéramos fieles a Dios de día y de noche. Ojalá y nosotros tuviéramos ese celo, que así como el enemigo quiere acabar con nosotros, nosotros pudiéramos ser tan fieles y tan amantes de Dios que de día, de noche y de madrugada pudiéramos mantenernos siempre en la presencia del Señor. Amén. Y nos dice la palabra de Dios, adorado el nombre maravilloso del Señor. Nos dice aquí en el versículo 11 cómo le vencieron ellos, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La clave de la victoria para nosotros es la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Amén. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Amén. Y los que estamos llamados y estamos con Él somos llamados fieles y vencedores. Y el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Le han vencido por la sangre del Cordero. Número 2, por la palabra del testimonio de ellos. Fueron personas que se mantuvieron hasta el final. Y oiga bien, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Va a haber un remanente judío que se va a convertir por el testimonio de los 144,000 y personas que se habían quedado en el rapto de la iglesia, que van a ser impactadas y van a ser tocadas. Muchos de ellos, para poder ser salvos, van a tener que pasar por una terrible persecución. Luego lo vamos a ver más adelante. Y muchos de ellos van a morir como mártires. Amén. Van a entregar su vida. Por eso dice: y no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y oiga bien, ay de los moradores de la tierra, del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora ya el escenario cambia. El diablo, en vez de estar bajando de arriba a la tierra, ya está aquí mismo en la tierra con sus demonios, porque ha sido lanzado y arrojado por Miguel y sus ángeles. Y por eso dice: ay de los moradores de la tierra. Amén. Porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Verso 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, Apocalipsis 12, tierra, 12:13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿A qué mujer se refiere? A Israel. Si
va a haber un tiempo difícil para el pueblo de Israel. Va a ser en la última parte de la gran tribulación. El anticristo romperá el pacto que tenía con Israel y van a ser tremendamente perseguidos. Todos los que han leído algo de historia saben que no es normal todo lo que ha sufrido el pueblo de Israel. Perseguido. Hitler llevó a la muerte a más de 6 millones de judíos. Satanás le metió en la mente que tenía que acabar con ese pueblo. Los campos de Auschwitz, de Sobibór, en Treblinka, en Polonia, amén, en Mauthausen, los hornos crematorios donde familias enteras eran consumidas por el fuego, amén, la Inquisición contra los judíos, y en muchas naciones, en Rusia, en otros lugares, perseguidos en todas las naciones, porque el único lugar de refugio donde ellos se hallan seguros es en la tierra que Dios les dio. Y el anticristo los va a perseguir terriblemente. Dice la palabra, aquí lo hemos leído, que el dragón empezó a perseguir a la descendencia de la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea, ¿a quién? A Israel. Amén. Pero mire que por mucho que Satanás nos persiga, Dios no nos abandona. Y en esos tiempos dice que será tiempo de apretura para Israel, pero de ella será librado, dijo el profeta. Y el versículo 14 dice, y se le dieron a la mujer, ¿a quién? A Israel, las 2 alas de la gran águila. ¿A qué se refiere eso? Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, dice, yo os tomé sobre alas de águila. Isaías dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, que correrán, que volarán, amén, y que como águilas serán levantados. Y la palabra en el Salmo 103 nos dice que Él nos renueva como las águilas. Esas alas de águila representan la protección de ese águila poderosa. Cuando Moisés escribió Deuteronomio, él estaba acostumbrado a mirar el desierto y él veía muchas águilas volar, y ahí es donde Dios le da ese mensaje en Deuteronomio 32, y él dice, como el águila que excita su nidada y revolotea sobre sus polluelos, Jehová solo los guió y con él no hubo Dios extraño. Cuando el águila ve el polluelo como que no puede o no quiere volar, lo lanza por el aire, y cuando el polluelo cree que se va a estrellar, el águila abre sus alas y lo recoge y lo lleva a las alturas. Dios es el águila poderosa que con sus alas te sostiene en esta mañana y me sostiene para que podamos caminar en las alturas. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Esas alas de protección Dios las va a desplegar en favor de Israel cuanto más fuerte sea la persecución del anticristo. Amén. Se le dieron a la mujer las 2 alas de águilas. Siga ahí en el verso 14. ¿Para qué? Para que volase delante de la serpiente al desierto, a un lugar donde es sustentada por un tiempo, 1 año, y tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Un tiempo, 1 año, tiempos, 2, y la mitad. Todo el periodo que va a ocupar o abarcar la última parte de la gran tribulación. ¿Cuál será ese lugar de refugio? Lo dije ayer. Algunos creen que es una fortaleza que se conoce como la fortaleza de Petra. Otros piensan que van a haber naciones amigas. Por eso en el juicio de las naciones el Señor les va a decir a algunos: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Antes del milenio será el juicio de las naciones, y muchas naciones van a ser juzgadas en función de cómo trataron a Israel durante la tribulación. Por eso Él dice: estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste. Y ellos le van a decir: ¿y cuándo te vimos? Eso se aplica a nivel general, pero también se aplica a Israel, porque Él les dice: en cuanto lo hicisteis a mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén. Antes del milenio será el juicio de las naciones, que ya lo estudiaremos en su momento. Entonces, hay naciones que van a ayudar a Israel. En Israel hay una condecoración que se le da a las personas que ayudaron a los judíos en los tiempos de la persecución, y se llama el galardón de justo entre las naciones. Ellos lo llevan a Israel
y le dan ese galardón como una persona que ha hecho algo y ha defendido la causa del pueblo judío, como muchos lo hicieron. Cuando Hitler los quería exterminar, o en Polonia o en otras naciones, los protegían, en Austria. Amén. Y así fueron guardados y salvados muchos. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Seguimos con el versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. ¿A qué se refiere ese río, hermanos? Ustedes han leído en Isaías: vendrá el enemigo como ríos, pero el Señor levantará bandera. Ríos se refiere a ejércitos, a tropas. Cuando Faraón salió como un río, Dios se tragó el río y abrió el mar para que el pueblo pudiera pasar. Ese río que va a enviar la serpiente serán ejércitos, tropas que van a perseguir a Israel. Pero ¿qué dice la palabra? Que la tierra abrió su boca, así como el mar se tragó a Faraón, así como la tierra se abrió y se tragó a Coré, Datán y Abirán. Cuando se rebelaron contra Moisés, Dios va a hacer algo que va a provocar, hermano, hasta un terremoto, que esos ejércitos enemigos van a ser tragados. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Sigue diciendo: entonces el dragón no se queda tranquilo. Cuando le falla una cosa, inventa otra. Entonces el dragón, el Señor lo reprenda, verso 17, se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra Israel, y se fue ¿a qué? A hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este va a ser un grupo de judíos mesiánicos que van a reconocer a Jesús como el Mesías y se van a arrepentir y van a ser gravemente perseguidos por el dragón. Amén. Entonces ya tenemos a la bestia dragón. Ahora vamos a ver dos bestias más: la bestia anticristo y la bestia el falso profeta. Así como Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, Satanás, que es un imitador, él es el antidios. Amén. El dragón, el anticristo, será lo contrario a Cristo, y el falso profeta será lo contrario al Espíritu Santo. Entonces tenemos tres bestias: la bestia dragón. Ahora vamos a ver las dos bestias que aparecen en el capítulo 13. La primera bestia, Apocalipsis capítulo 13. Antes de todo, quiero decirles que para entender bien el capítulo 13 de Apocalipsis es necesario que estudien el libro de Daniel. Yo les daré unas enseñanzas acerca de algunos capítulos de Daniel que son proféticos. El capítulo 8 de Daniel, el capítulo 2, donde Nabucodonosor tiene un sueño y ve una cabeza de oro, vientres y pecho de plata. Amén. Y sigue viendo todo lo que hay. Amén. Vientre de bronce, hasta que llega al hierro mezclado con barro, que representa al imperio romano. Pero en ese mismo libro de Daniel, Daniel tiene una visión que ahora vamos a darle un pequeño repaso para que entienda lo que voy a explicar ahora. Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar. ¿Qué representa la arena del mar y el mar? Las multitudes. Recuerda que la palabra de Dios dice en Mateo que el reino de los cielos es como una red que se echa en el mar. ¿En qué mar? En el mar de la humanidad, y recoge muchas clases de peces. Entonces el mar, la palabra griega stalaxa, representa aquí que la humanidad. Entonces la primera bestia sale de las aguas agitadas del mar, o sea, sale de la humanidad. La humanidad agitada, la humanidad nerviosa, la humanidad desesperada, va a ver surgir a un líder que va a superar a Hitler, a Mussolini, amén, a Stalin, a Lenin, a Mao Zedong. Un líder como nunca antes ha existido, que va a prometer solución a los problemas, que va a tomar el control de la política, del comercio, de la economía, y va a dominar prácticamente al mundo entero, así como Hitler quiso establecer el Tercer Reich o
Carlomagno quiso establecer el Sacro Imperio Romano desde Viena, Austria. U otros hombres quisieron establecer un imperio mundial, pero este sí lo va a lograr establecer. La palabra le llama, dice, vi subir del mar una bestia. La palabra bestia aquí en griego es ferión, bestia. ¿Por qué le llama bestia? Porque claro, usted ha visto alguna vez salir del mar una bestia. Esto fue tremendo. Me imagino que Juan nunca había visto salir del mar semejante monstruosidad como la vamos a ver ahora, porque era una bestia que jamás él había visto. Ahora la vamos a describir. ¿Por qué? Porque salía del mar. Le he dicho que el mar representa ¿qué? Las aguas agitadas de la humanidad. Vaya conmigo a Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57, versículo 20 y 21. Léanlo todos en voz alta, como personas que están llenos de la vida de Dios. Pero los impíos, ya lo tienen. Isaías 57, 20 y 21. Pero los impíos son como ¿qué? Como el mar en ¿qué? En tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. La persona que no tiene a Dios está siempre agitado, y lo que sale de su boca es cieno y lodo, maldad, calumnia. Amén. Basofia, basura. ¿Y qué dice el 21? No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Ahora vamos a Daniel capítulo 7, antes de volver a Apocalipsis, para explicarles algo allí. Vayan rápido a Daniel. Daniel tuvo una visión, varias visiones, y él también tuvo una visión del anticristo. Daniel, Antiguo Testamento. Si alguien no lo puede encontrar, póngase al lado y se lo muestra. Daniel capítulo 7. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? ¿Ya lo tienen? Verso 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, recuerde que Belsasar sustituyó a Nabucodonosor, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Les quiero explicar eso de los cuatro vientos del cielo. Estaba hablando de reinos que estaban ejerciendo su influencia para dominar la humanidad. Un viento es algo que sopla, ¿verdad? ¿Cuáles son los vientos que están soplando ahora para dominar el mundo? Sopla el viento de China, sopla el viento desde Rusia, sopla el viento desde los países árabes con Irán, desde Estados Unidos. Hay unos vientos que quieren dominar el mundo. Juan vio eso, Daniel vio esos vientos que representan influencias que querían dominar el mundo de sus días. ¿Y a qué mar se refería él? Al mar Mediterráneo. Y sigue diciendo en Daniel 7, versículo 3: y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿De qué mar? De la humanidad. Salían de la humanidad. Esas bestias van a representar líderes, imperios. Luego le voy a explicar por qué. ¿Cuántos han leído el Salmo 32 que dice que el hombre que está en honra y no entiende? Dios le dice en el Salmo 32, Dios dice: no seáis como el mulo o como el caballo sin entendimiento, que hay que sujetarlo con cabestro o con freno. Y hablando de las riquezas dice: el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Cuando Nabucodonosor se llenó de orgullo y él se creía ser un dios y dijo: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Daniel capítulo 4, ¿qué le dijo Dios? Con las bestias serás echado y con las bestias será tu parte. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 1 verso 24? Que el hombre natural, el hombre que no conoce a Cristo, no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Y ahí donde dice el hombre natural,
la versión más antigua, la del 9, dice el hombre animal. ¿Por qué le llama bestia? Porque teniendo ojos no puede distinguir a Dios. Teniendo oídos no puede oírlo. Y lo que le da uno, por así decirlo, lo que lo domestica uno, lo que lo cambia es la naturaleza de Cristo operando en nosotros. El Espíritu Santo viene y quita ese corazón de bestia, hermano, y nos da un corazón de carne, sensible a la voz de Dios. ¿Cuántos lo están entendiendo? Entonces, en la Biblia los hombres los podían ver como gente muy brillante, como en la visión de Daniel 2, como el oro, como el bronce. Pero ahora Dios, por el Espíritu, le revela a Daniel cómo los ve Dios, como bestias. Amén. Primera bestia. Dice, 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león. Esta bestia representa el imperio babilónico. El imperio babilónico tenía la furia del león. Y luego dice que tenía alas de águila. Hoy de Babilonia, hermano, lo que quedan son ruinas, pero todavía hay efigies y hay imágenes donde se ven leones con alas de águila que representan Babilonia, porque representaba la ferocidad que tenía el imperio de Nabucodonosor y la velocidad con que conquistaba los reinos. Segunda bestia, dice, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta, o sea, erguida sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Recuerde cuando él se arrepintió, que Dios le quitó el corazón de bestia y le dio corazón de hombre y se humilló, pero luego su imperio cayó en manos de los medos y los persas. Y aquí viene la segunda bestia. La segunda bestia era semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro. La segunda bestia representa el imperio medo-persa, que sucedió al imperio babilónico. ¿Por qué dice que se alzaba más de un costado que del otro? Porque los persas eran en ese imperio los que tenían la hegemonía. Los medos eran más, pero los persas realmente eran los que dominaban. Por eso dice la palabra que era como un oso, el cual se alzaba en un costado más que el otro y tenía en su boca 3 costillas. Habla de que ese imperio, para poder establecerse, tuvo que derribar a 3 imperios más, que fue Egipto, Lidia y otro imperio más, Siria. Y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Este ejército era tan numeroso, el de los medos y los persas, que dije que cuando ellos avanzaban, si tenían sed, se podían beber un río, de los numerosos que eran. Y los persas y los medos no eran como los babilonios, o como voy a ver la tercera bestia, que representa al leopardo, que era el imperio griego que se movía a gran velocidad. No, los persas atacaban a los enemigos y caían como una multitud y los aplastaban y los destrozaban. Amén. Solo que cuando se enfrentaron a Alejandro Magno, que ahora viene representado por la tercera bestia, el imperio griego, dice: después miré, y aquí otra bestia, semejante a un leopardo. El original hebreo más bien nos da a entender como una pantera, pero bueno, aquí se le llama un leopardo, que tenía alas de ave en sus espaldas. El emperador que más rápido conquistaba las naciones enemigas fue Alejandro Magno. De hecho, a ese ejército numeroso de los medos y los persas los venció en una famosa batalla. Jerjes, el emperador persa, atacó Grecia, y Alejandro y los griegos los esperaron en un estrecho y hundieron más de 300 naves y casi 500.000 de hombres que le atacaron en la famosa batalla de Termópilas. Así que, amados, esta tercera bestia representa a Grecia, que tenía alas de ave y tenía 4 cabezas. ¿Por qué 4 cabezas? Cuando murió Alejandro Magno, su imperio se dividió o se entregó a sus 4 generales. Ya yo les daré un estudio más ampliado. Amén. Seleuco, Lisímaco, Casandro. Amén. A sus generales se le dividió el imperio. Se dividió en 4 cabezas. Y luego viene una cuarta bestia. Esta cuarta bestia
le llamó mucho la atención a Daniel. Él nunca había visto algo tan monstruoso como esto que iba a ver ahora. Dice, después de esto miraba, vaya leyendo en voz alta, yo en las visiones de la noche, la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Ves que esta cuarta bestia es distinta a las demás? ¿Por qué? Imagínese usted tiene un sueño con una bestia de esa y usted no puede dormir el resto de la noche. Menos mal si la ve en una visión. Una bestia con 7 cabezas, con 10 cuernos, amén, que tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba. ¿Sabe a qué bestia representa esa? Al imperio romano. De todos los imperios que hubo antes que Roma, el más fuerte como el hierro era el imperio romano. Pero esto proféticamente, ¿qué nos enseña? Que de los restos del antiguo imperio romano es donde el anticristo va a construir su imperio. Cuando se formó la Comunidad Europea de Naciones, sabe que de la antigua Roma dominó a Hispania, España, dominó a Germania, dominó a Alemania, dominó a Italia. Estas naciones que conforman lo que hoy conocemos como la Comunidad Europea de Naciones son las mismas que formaban los imperios que Daniel vio en la bestia esta espantosa de hierro. En otras palabras, casi seguro que el anticristo va a surgir de alguna nación europea. ¿Lo está entendiendo? Luego se lo voy a explicar más todavía. En el versículo 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Este ya es el anticristo. Salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. O sea, el anticristo va a anular el poder de 3 líderes y él va a tomar la hegemonía, el dominio. Esos cuernos son líderes. Amén. Políticos, dirigentes de naciones. Amén. Y dice que arrancó 3 cuernos de los primeros. Y este cuerno dice que tenía ojos como de hombre. Imagínese usted que usted ve un cuerno que tenga ojos, usted se desmaya. Este cuerno no era un cuerno normal, era un ser humano. Era lo que vamos a ver ahora en Apocalipsis, el anticristo. El cuerno en la palabra representa dominio, poder. Aquí se refiere a la persona del anticristo. Amén. Y con su boca hablaba grandes cosas. De hecho, en el capítulo 8 se habla del anticristo. Y mire lo que dice Daniel 8. Vaya a Daniel 8, verso 9 en adelante. Léalo conmigo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, hacia Israel, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Luego ya le explicaré lo que también en Daniel se conoce como la abominación desoladora. Pero para no mezclar cosas, y porque yo quiero que usted entienda que la visión que tiene Juan ya la había tenido Daniel, solo que ya algunas de las bestias que vio Daniel ya habían cumplido, ya habían aparecido. Grecia, Babilonia, los medos y los persas, Roma. Pero ahora la que Juan ve es la bestia del futuro, la bestia anticristo, a la cual dice la Biblia que el dragón, Satanás, le dará su poder, su trono y su autoridad. Así como el Padre Celestial le dio su poder, su trono y su autoridad a Cristo, el diablo le entregará todo su poder o parte de su poder al anticristo. ¿Lo está entendiendo? Ahora volvamos a Apocalipsis capítulo 13. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor?
Los nombres en los que aparece el anticristo están en Daniel 7:8, Daniel 8:9. Se le llama rey altivo de rostro. Y hay otros pasajes donde también se le dan nombres. Se le llama un príncipe que ha de venir en Daniel 9:26. El desolador, Daniel 9:27. El hombre despreciable, Daniel 11:21. En segunda los Tesalonicenses 2, del 3 al 9, se le llama hombre de pecado, le llamó Pablo, e hijo de perdición. Y aquí en Apocalipsis se le llama la bestia, porque el hombre que está en honra, de Dios le da honra y no entiende, Dios lo compara con una bestia. No entiende, su entendimiento está nublado. Entonces, aquí en el verso 1 de Apocalipsis 3 hemos dicho lo siguiente: me paré sobre la arena del mar, amén, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Porque esa bestia recuerda que el dragón también tenía 7 cabezas en el capítulo 12. Y aquí el hijo del dragón tiene 7 cabezas. ¿Por qué? Porque en el anticristo se van a condensar todos los rasgos y características que hubieron en los imperios del pasado. En él va a haber parte de lo que hubo en Babilonia, en Grecia, en Media, en Persia, en Egipto, en Asiria, en Roma. Todo se va a concentrar ahí en él. Amén. Y también habla de dominio, de poderío, 10 cuernos. Habla de esa confederación de naciones, de reyes. Y dice la palabra: y en sus cuernos 10 diademas. Note que el dragón tenía las diademas en las cabezas. Esta en los cuernos, porque el poder se lo va a dar el dragón, no lo va a tener él. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Si hay alguien que va a blasfemar de Dios, del cielo y de la iglesia, ese será el anticristo. Su característica principal va a ser la blasfemia, el insulto hacia Dios, hacia la iglesia que ya habrá sido arrebatada, y contra la descendencia de la mujer, o sea, Israel. De hecho, algunos emperadores romanos empezaban ya en los días de Juan a utilizar algunos títulos blasfemos. Empezaron a llamarse Sóter, Salvador. Empezaron a llamarse un emperador que se proclamó el Pontífex Maximus, que usted ya sabe quién heredó ese título. Hay un líder religioso que se hace llamar disque Máximo Pontífice, que significa el sumo sacerdote, cuando la Biblia dice que el único sumo sacerdote que hay entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. Entonces hay gente que dice: ay, Roma desapareció. No. ¿Usted por qué cree que hay personas que son de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, y de repente usted le pregunta cuál es su religión y dice: yo soy católico, apostólico y romano? ¿Y romano por qué? Como yo le dije a uno: pero si usted nació en Bolivia, ¿de dónde usted, qué tiene usted de romano? Ni un casco. Pero Roma sigue controlando al mundo a través de la gran ramera, de su religión. Roma no desapareció, se desintegró, pero sigue dominando el mundo. ¿Usted por qué cree que en todas las naciones que hay en el mundo hay que estarle rindiendo culto? Ahora mismo el Papa está visitando Irak y se pasea por el mundo, y todo el mundo le hace reverencia a un ser que representa supuestamente a la iglesia católica, apostólica y romana. No dice cristiana, romana, porque Roma sigue dominando al mundo a través de esa herejía. Y cuando yo le enseñe el capítulo 17 de la gran ramera que representa ese sistema, usted va a ver cómo sigue dominando y recibiendo millones de Centroamérica. Cada nación tiene que apartar millones al año para entregarlo a esa institución. Hace poco aquí se evaluaron sus bienes, y cualquier propiedad que se quedaba por ahí y no era testada por alguien, la ponían a su nombre. Tienen miles de millones de propiedades, cuando Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. Ellos sí tienen su reino en este mundo. Amén. Una vez leí acerca de un papa que invitó a Lutero, cuando Lutero empezó, Dios a tratar con Lutero,
y le enseñó el anillo de oro y la corona. Y le dijo: ya ves, hijo, que no podemos decir aquello de que nuestro reino no es de este mundo, porque tenemos mucho en este mundo. Y Lutero le dijo: sí, santidad, pero tampoco podéis decir levántate y anda. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? ¿Quién vive? Y a su nombre. Entonces nuestro reino no está aquí, hermano, pero esta gente que no conoce a Dios ha establecido su trono aquí y son la continuación del programa del dragón. ¿Quiénes fueron los que a través de la Inquisición persiguieron a los cristianos, a los judíos? La iglesia romana. Y había un papa, un tal Clemente, que tenía menos que clemencia, e Inocencio III, que era todo menos inocente, y quemaban a los cristianos por leer la palabra y buscar del Dios verdadero. Esa Biblia que usted tiene ha costado sangre, ha costado la vida de muchos. Valórela, y cuando tenga enseñanzas como esta, dele gloria a Dios, porque bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria en esta mañana? Somos bienaventurados por entender esta palabra. Amén, hermano. Sin pagar dinero, sin ir a ningún sitio, aquí Dios nos abre el entendimiento y podemos entender su palabra. Entonces, el anticristo va a surgir del mar agitado de la humanidad. Ya Jesús vino, y no vino del mar, vino del cielo, pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero este va a venir de abajo, porque él dijo, Jesús dijo: yo vine en nombre de mi Padre y me habéis rechazado, pero va a venir uno en su propio nombre y a ese recibiréis. Y en segunda los Tesalonicenses dice: por cuanto no recibieron el amor hacia la verdad, Dios permitirá la operación de un poder engañoso para que crean la mentira. El que no crea la luz, crea las tinieblas. El que no crea la verdad, crea la mentira. Y el que no le crea a Dios va a terminar creyéndole al diablo. Cuando alguien le diga: yo soy ateo, no le crea. Amén. Un ateo es un creyente que no cree en Dios. Pero nosotros sí creemos en Dios. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Amén. Nadie, mire, aunque sea en una piedra, pero en algo cree. Amén. Entonces, aquí en el capítulo 13 nos habla de que esta bestia, la bestia anticristo, tenía 10 cuernos, 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Recuerda que el leopardo representaba el imperio griego, velocidad de conquista, pies como de oso. Recuerda lo que leímos en Daniel 7, el oso, el imperio medo-persa. Oiga, imagínese usted que ve una bestia de estas características, con pies de oso, amén, como un leopardo, con la boca como un león. Y usted dice: pero ¿qué tipo de bestia es? Este es una representación del futuro imperio que viene, que se llamará el imperio del anticristo. Tendrá todos los elementos que integraron los imperios de la antigüedad, donde Satanás, el dragón, ejerció su hegemonía. ¿Lo está entendiendo? Por eso aparece con diferentes formas. Tiene algo de cada uno de esos antiguos imperios donde el diablo ejerció su poder. Y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. O sea, usted recuerda en Mateo 4 o en Lucas 4, los que yo estoy hablando de los que leen la Biblia. Recuerda cuando el dragón va al desierto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos a Jesús, y le dice: todo esto te daré porque a mí me ha sido entregado. ¿Quién se lo dio? Adán, cuando cayó. Porque es que es vencido de alguno, se hace esclavo del que lo venció. Él ahora, aunque ya Cristo vino a tomar y a reconquistar todo lo que perdió Adán. Recuerde Apocalipsis 5, el libro de los derechos de redención. Cristo lo viene a tomar, pero él dice: no tienes que ir a la cruz.
Yo te lo doy gratis. No tienes que pasar por la cruz. Solo tienes que postrarte. La palabra cuando Satanás le dice a Cristo, si postrado me adorar, en griego es proskunei, que significa tiéndete boca abajo y besa la tierra y adórame. O sea, el diablo pidiéndole a Cristo que le adore. ¿Y qué le dijo el Señor? Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirá. Ahí Cristo le dio la espalda a la oferta de Satanás y tomó la cruz. Pero el anticristo no va a hacer eso. Eso que rechazó Cristo lo va a tomar el anticristo. Y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Sigan el versículo 3, léalo en voz alta. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Recuerda que ¿cuántas cabezas tenía? 7. Y dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Siga leyendo. Pero su herida mortal fue sanada. ¿Cuándo ocurrió eso? Recuerde que yo le dije que el Imperio Romano aparentemente desapareció o empezó a desintegrarse en el año 476, pero no se recuperó. ¿Cómo Roma siguió dominando el mundo? A través de la religión. Amén. Usted sabe que la religión romana se extendió por el mundo entero, y los títulos que tenían los emperadores paganos ahora los cogieron los papas. Amén. Entonces Roma, que había sido herida de muerte, entre comillas, como que resucita a través del Imperio Romano. Pero también, ¿cuándo va a resucitar ese imperio? A través de lo que se conoce como el Imperio Romano revivido en la persona del anticristo, que de las antiguas naciones que formaron el Imperio Romano va a surgir él. ¿Lo está entendiendo? Por eso dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero revivió. Ahí el anticristo va a tratar de imitar la resurrección de Jesús. No que va a resucitar, porque el diablo no tiene poder para dar vida. Va a imitar. Satanás es un falsificador, un imitador. Amén. Imita la Trinidad, el dragón, la bestia y el falso profeta. Imita la palabra. Hay un montón de religiones que son imitaciones de la verdad. De hecho, Juan dice, porque muchos anticristos han salido por el mundo entero. Y él nos da una señal: cualquiera que no confiese que Jesús ha venido en carne, ese es el anticristo. Cualquier religión que niega la divinidad de Jesús, usted no la puede aceptar. Que diga que Cristo no es Dios, usted la rechaza, porque eso viene es una religión anticristiana. Amén. Como dice la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y hay un montón de religiones que niegan la divinidad de Jesús, y la gente entra a ellas y las acepta y se mete ahí. Cuidado, hermano, no se meta en cualquier lugar, hermano. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? A Dios sea la gloria. Amén. Sigamos. Vamos en el versículo 3. Su herida mortal fue sanada. Algunos piensan que literalmente también el anticristo va a sufrir un atentado, probablemente un atentado terrorista, y el enemigo lo va a presentar como una recuperación milagrosa para engañar más todavía a la humanidad. Amén. Y se maravilló. Mire, cuando vieron lo que sucedió, ¿qué dice? Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón. ¿A quién adoraron? A la bestia, al dragón. Por eso, ¿cuántas veces le decimos a la gente: no cometa el grave error de postrarse delante de ninguna imagen? Porque usted cree que le está hablando a la imagen, pero le está hablando directamente a Satanás. Porque Dios es espíritu, Juan 4. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Ay, es que la gente dice: no, es que no, yo no le invoco a él, es una foto de él. ¿Quién pintó un retrato de Cristo cuando estaba aquí en la tierra?
Unos lo pintan con ojos verdes, otros con ojos negros, unos rubios, otros calvos, otros... Hay un montón de figuras. ¿Cuál es la real? Dice la palabra: no os hagáis imagen de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Cuando usted le vaya a hablar a Dios, háblele con el corazón abierto, háblele directamente a Dios, y Él va a oír su oración y le va a escuchar. ¿Cuántos pueden bendecir al que vive para siempre? A su nombre sea la gloria. Entonces adoraron al dragón. Eso que el dragón le dijo a Cristo: todo esto te daré si postrado me adorares, ahora lo va a conseguir a través de ¿quién? Del anticristo. La humanidad dándole culto al dragón. Que el Señor lo reprenda. Amén. Que había dado autoridad a la bestia, y ahora también le dieron su partecita de adoración a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Ahora empiezan a adorar al dragón y al anticristo. Y dice, hablando del anticristo, también se le dio una boca que hablase grandes cosas y blasfemias. El anticristo va a ser un gran orador, una especie de Demóstenes, que cuando él hable la gente va a decir: ¡ah, pero qué maravilla, qué elocuencia! Y van a ser seducidos por esa lengua y esa dialéctica que el enemigo le va a dar. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, de los ángeles, de la iglesia que va a estar ahí. Y se le permitió, oiga bien, se le permitió, porque el poder que tiene es delegado. Aún el diablo no puede hacer nada como el diablo por su casa, sino todo lo que de alguna manera, hasta donde Dios se lo permita. Se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Quiénes son estos santos? El remanente judío que se ha vuelto a Cristo, y muchos de los que se quedaron en el rapto, que se han arrepentido. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Van a morir muchos como mártires, gente que a lo mejor se habían descuidado y se dan cuenta que se quedaron. Van a entregar su vida, van a irse a los montes a comer raíces, van a tener que entregar hasta su sangre, y el anticristo hará carne de cañón con ellos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Va a ser un emperador a nivel universal, no local. Amén. ¿Y qué ocurre? Verso 8, léalo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, los que le van a rendir cuentas son los que no quieren nada con Dios. Por eso dice: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Va a ser un momento cuando muchos van a tener que entregarlo todo para poder ser salvos, pero también se va a manifestar la justicia retributiva de Dios. Entonces ya hemos visto la primera bestia, dragón, la segunda bestia que sale del mar, y ahora vamos con la tercera bestia. Esta tercera bestia es la bestia falso profeta. Amén. Esta tercera bestia, Apocalipsis capítulo 14 verso 11, versículo Apocalipsis capítulo 13 verso 11, amén. Dice: después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. La anterior, ¿de dónde subía? Del mar. Y esta de la tierra, porque se cree que el falso profeta va a ser judío, va a tener sangre hebrea. Por eso cuando habla de la tierra, se refiere aquí a la tierra de Israel. No sé si será un judío de estos de la diáspora que están por allá en Europa, pero él va a tener sangre judía. Por eso dice de la tierra. Y tenía 2 cuernos
semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí nosotros vamos a ver cómo el falso profeta va a imitar a el Espíritu Santo, así como Juan Bautista presentó e introdujo a Jesús. Él va a ser el introductor y el presentador del anticristo. Se va a camuflar como si fuera luz, pero es tinieblas. De hecho, hay gente que en algún momento dado me preguntaron en cierto momento si tal o cual papa era el falso profeta. Yo le dije, hombre, no sé si es el falso profeta de Apocalipsis. Es un falso profeta, porque Jesús lo dijo: y vendrán falsos cristos y falsos profetas. Y dijo, y engañarán a muchos, ¿verdad? Pero este falso profeta no va a ser cualquiera. Va a tener un poder satánico para seducir a las masas. El 12 dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, del anticristo, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Así como Elías oraba y caía fuego del cielo, él va a tener esa facultad también. Y también dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada. Oiga, cada uno de los que se queden en su casa va a tener que tener una imagen del anticristo ahí, guardada en el armario, sobre la mesa. Pero no va a ser cualquier cosa. Van a ser imágenes. Si ahora la gente adora las imágenes y no hablan, estas van a hablar. Van a tener la facultad como los antiguos oráculos que había en la antigüedad, en Delfos, en Grecia, que la gente iba, el de Nerinilo, y como que les va a hablar. Imagínese usted cuando esa figura les hable. Los científicos, todo el mundo, pero ¿cómo puede hablar? Pues va a tener la facultad del habla. Y más todavía la gente se va a aferrar al engaño. Y se les permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Que Dios nos ayude. Aquí vamos a terminar. Hoy le podemos servir a Dios. Hoy tenemos la libertad y la ayuda del Espíritu Santo para ser fieles, para no permitir que el diablo nos robe lo que Dios nos ha dado, para no caer en frialdad ni en tibieza, porque los tiempos que vienen, hermano, son tiempos terribles. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, y que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que sobrevendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vamos a estar en pie, entonamos una alabanza poderosa y poderoso, y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, levante su corazón al cielo. Gracias, Señor, por esta palabra que hemos tomado en esta mañana. Te pido que bendigas a cada vida que la ha escuchado, que la ha recibido, Padre. Que ahí donde hayan vidas enfermas, tú los sanes. Levanta al que está caído. Dale vida a los muertos ahora. Resucita, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y aquellos que de alguna manera se han descuidado, Señor, haz que reaccionen. Que vuelvan, Señor, a la verdad. Señor, no nos dejes caer de tu gracia, de tu mano. Fortalécenos. Ayúdanos, Dios Todopoderoso. Te lo rogamos, Señor, en ese nombre poderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Danos fuerzas para no desmayar. Danos fuerzas para seguir adelante. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Sentado en su trono. Él está sentado en su trono en esta mañana. Dios sea la gloria. A Él sea la honra.